Sagan era un perdedor con cara de ogro que pasó de ser un niño de la calle débil a una imitación de Doctor Strange después de derrotar a un hechicero que intentó sacrificarlo. Después de enamorarse de una elfa en una subasta, Sagan gastó todo su dinero para comprarla. Desafortunadamente, ella no cayó en sus razones negativas, así que intentó todas sus imitaciones de Ryan Gosling, que en su mayoría fallaron miserablemente mientras también luchaba por ahuyentar a aquellos que deseaban subir de nivel derrotándolo en un demonio accidental de arco. Un día, una dama fue atacada por un hombre cuyo rostro se desprendió cuando ella lo abofeteó. El psicópata aspirante a dos caras hizo su mejor risa de Joker antes de usar su cuchillo para rasgar su vestido. La chica, sorprendida, rápidamente se cubrió con las manos, pero él le aseguró que no planeaba aplaudir sus mejillas, porque todo lo que quería era arrancarle la cara, ya que la piel de una virgen era un buen catalizador, haciéndole darse cuenta de que era un hechicero. Inmediatamente ella gritó, pero fue inútil ya que estaban solos en el bosque, o al menos eso pensaban. Al momento siguiente, alguien se acercó a ellos y levantó al chico en el aire por la cabeza. Resultó que era Sagan, otro hechicero, quien exigió saber por qué estaban haciendo tanto ruido y le impedían dormir. El tipo intentó convencerlo de que lo dejara ir prometiéndole compartir los frutos de sus experimentos humanos, pero Sagan se negó y le aplastó la cabeza como una sandía. Desafortunadamente, algo de su sangre tocó la cara de la chica y ella se desmayó del susto, haciendo que Sagan se preocupara de haberse comportado como un gorila violento. Se dio cuenta de que ella estaría traumatizada por las cosas que había presenciado, así que usó un hechizo para poner todo en su lugar. Cuando su ropa fue reparada y la sangre desapareció, él notó la cruz que llevaba alrededor de su cuello y se preguntó si era miembro de la iglesia. Sabía que si lo era, podría ser culpado de lo que sucedió porque la iglesia era autoproclamada apóstoles de Dios y odiaban a todos los hechiceros. Sagan entonces decidió usar magia de teletransporte para enviarla a otro lugar, pero cuando intentó hacerlo, su hechizo no funcionó. Estaba confundido sobre qué podría estar interfiriendo con su magia hasta que un círculo mágico apareció detrás de él. En ese momento supo quién era, así que se dio la vuelta y le pidió a la persona, a quien se refirió como Barbatos, que dejara de jugar con sus círculos mágicos. Barbatos ignoró a su amigo y preguntó si había interrumpido algo importante, así que Sagan explicó que había detenido a un tipo raro de agredir a una chica. Barbatos señaló que al igual que el hombre muerto, él también era un hechicero, y todos sabían que los hechiceros solo se preocupaban por sí mismos. Cuando notó a la chica, le preguntó a Sagan si iba a sacrificarla, pero él le dijo que no le interesaban esas cosas antes de activar el círculo y enviarla. Luego le dijo a Barbatos que iba a tomar una siesta mientras se alejaba, pero Barbatos fue tras él. Trató de convencerlo de usar magia para darse un impulso de adrenalina en el cerebro, pero Sagan dijo que no quería que se quedara como una computadora sobrecargada de los años 90. Cuando Barbatos se dio cuenta de que Sagan no iba a escucharlo, le informó que Marcosias, el archidemonio más antiguo de entre los 13 archidemonios, estaba muerto. Sagan se sorprendió por esto, porque los archidemonios eran prácticamente realeza en la sociedad de hechicería. Barbatos también le dijo que iba a haber una subasta subterránea de la propiedad de Marcosias. Más tarde, cuando se dirigían al interior de la ciudad, Sagan le dijo a Barbatos que la única razón por la que le informó sobre la subasta fue porque su trasero sin dinero quería pedirle prestado. Barbatos no lo negó y dijo que Sagan era la única persona que le prestaría dinero. Cuando notó a unas chicas saludándolos y sonriendo, le dijo a Sagan que si le daba algo de dinero sería su ala y le conseguiría algunas chicas atractivas. En ese momento, un soldado pasó corriendo junto a ellos y fue a hablar con su capitán, por lo que Sagan preguntó por qué la ciudad estaba llena de soldados. Barbatos explicó que alguien estaba secuestrando mujeres para usarlas en experimentos de hechicería, lo que hizo que Sagan esperara que quien fuera el tonto idiota no estuviera planeando invocar a un demonio. Cuando llegaron a la subasta, encontraron algunos asientos y Barbatos señaló a 3 poderosos hechiceros a Sagan. El primero era Kimuras la Hoja Negra, el segundo era Gremory la Hechicera, y el último era Valefor la Aparición. Barbatos explicó que los 3 eran candidatos para archidemonio ahora que el más antiguo había muerto. Sagan preguntó cómo uno se convertía en un archidemonio y Barbatos le dijo que los otros 12 archidemonios lo debatirían y decidirían. Sin que ellos lo supieran, Chimeris y Gremory estaban hablando de ellos. Y Gremory admitió que estaba sorprendida de ver que un perdedor sin nombre como Sagan estaba siendo considerado para ser un archidemonio. Al momento siguiente, su atención se dirigió al centro de la sala de subastas donde se estaba audicionando a un elfo. Al momento en que Sagan posó sus ojos en ella, su corazón comenzó a latir como loco, como si se hubiera enamorado de la chica. Antes de que pudiera comenzar la subasta, Sagan ofreció 1 millón de oro para comprarla, sorprendiendo a todos. Barbatos pensó que estaba loco por ofrecer semejante cantidad y preguntó qué tipo de experimento quería hacer que requería una inversión tan costosa. Sagan solo le sonrió como un loco antes de flotar hacia abajo para reclamar su nuevo premio, y el subastador le aseguró que ella no había sido dañada de ninguna manera. Cuando él preguntó sobre el collar en su cuello, el hombre explicó que era para evitar que ella se escapara. Sagan la examinó con una expresión neutral, pero por dentro estaba muy nervioso porque quería hablar con ella.
Desafortunadamente, cuando expresó este pensamiento, sonó como un pervertido desagradable porque dijo que no podía esperar a oír los sonidos felices que ella hacía. Sus palabras sorprendieron a todos, pero el nuevo despistado no tenía idea de por qué lo miraban con disgusto. Esa noche, Sagan se sentó en su trono mientras la chica elfa se sentaba frente a él y aunque parecía muy intimidante, por dentro estaba muy nervioso. La verdad es que Sagan nunca había hablado con una chica en su vida y tenía miedo de hacer las cosas incómodas en el momento en que abriera la boca. Por suerte, la chica le ahorró el problema y preguntó cómo iba a ser ejecutada, lo cual lo sorprendió. Él inmediatamente le dijo que la necesitaba viva, pero ella malinterpretó su respuesta y preguntó si debía esperar un destino peor que la muerte mientras miraba el equipo de tortura que él tenía. Como Sagan no sabía cómo explicar que el dueño anterior los había dejado atrás, se sentó de nuevo y se presentó. Pero claro, no sabía cómo preguntarle su nombre. Sin embargo, ella le dijo que su nombre era Nefelia y le preguntó Nefe, lo cual lo emocionó, pero tuvo que disimularlo. Cuando él le preguntó cuál era su apellido, ella le dijo que no tenía uno porque era una niña maldita. Esto lo hizo sentir curioso, pero lo sorprendió cuando levantó su vestido y dijo que no tenía nada de qué preocuparse ya que todavía era virgen. Sagan se puso muy rojo y le dijo que no estaba interesado en lo que ella ofrecía. Nefe se sorprendió porque creía que esa era la razón por la que él la había comprado, pero él le aseguró que no era así. Pero cuando ella le preguntó por qué la había comprado, él le dijo que no era asunto suyo, porque no quería parecer un tonto patético al decirle que se había enamorado perdidamente de ella. En un intento de cambiar el tema, le pidió que lo siguiera para mostrarle su habitación. Nefe preguntó si quería que ella eligiera la habitación en la que moriría, pero él le aseguró que no tenía planes de quitarle la vida. Todavía no estaba convencida, y eso le hizo darse cuenta de que las personas que la llevaron probablemente le habían dicho que se convertiría en un sujeto de prueba o un sacrificio. También se dio cuenta de que no tenía un hogar al cual regresar, ya que ella ya le había dicho que era una niña maldita. Le hizo pensar en su vida como un niño de la calle, lo que solo fortaleció la conexión que sentía con ella. Así que le dijo que la compró porque la necesitaba y le ordenó que no hablara de morir de nuevo, ya que iba a vivir por él, lo que la sorprendió. Cuando llegaron al frente de la habitación que él tenía la intención de darle, Sagan abrió la puerta y descubrió que era otra sala de ejecución. Él cerró la puerta de inmediato y se inventó una mentira tonta sobre la habitación, siendo una trampa para proteger el castillo de enemigos aéreos. Luego usó magia explosiva para destruir las cosas en la habitación, lo que sorprendió a Nef y le hizo darse cuenta de que pasar el rato con Barbatos arruinaría su vida amorosa inexistente, porque seguía aprendiendo cosas estúpidas de él. Cuando intentó sugerirle que tomara otra habitación, Nefe salió a pararse en el balcón. Después de mirar la luna por un rato, ella preguntó si podía tomar la habitación y él aceptó. Para cuando llegó la mañana, Sagan no había pegado ojo porque Nefe había dormido junto a él, así que se levantó y fue en busca de comida. Cuando regresó, Nefe ya estaba despierta, así que le ofreció el desayuno que trajo. Mientras comían, Nefe preguntó por qué él estaba comiendo la misma comida que ella, ya que consideraba que era algo destinado a los esclavos. Sagan se dio cuenta de que había estado comiendo lo mismo desde que podía recordar, así que no tenía idea de qué tipos de comida comían las personas normales. Nefe luego se ofreció a cocinar para él, causando que el tonto se sobresaltara porque era la primera vez en su vida que alguien le ofrecía hacer algo así. Le dijo a Nefi que irían al pueblo a comprar algunos víveres, pero intentaron conseguir un aventón hacia el pueblo y el conductor les dijo cuánto debían pagar. Sagan recordó que ahora estaba tan pobre como una rata de iglesia, ya que usó todo su dinero para comprar a Nefi. En lugar de admitir que ahora estaba en la miseria, sugirió que caminaran a la ciudad porque era una buena manera de hacer ejercicio. Mientras caminaban, Sagan se preguntaba cómo ganaría algo de dinero. Incluso consideró intimidar al conductor del carruaje, pero desechó la idea porque no quería que Nefi le tuviera miedo. En algún momento, él consideró vender su castillo y abrir un restaurante para Nefi. Justo entonces, escucharon al conductor del carruaje gritar, y cuando se dieron la vuelta, notaron que el carruaje estaba siendo atacado por unos ladrones. Sagan intentó irse, pero cuando notó la mirada asustada en el rostro de Nefi, se preguntó si esa había sido la misma manera en que ella fue secuestrada. Decidió tranquilizarla deshaciéndose de los ladrones, aunque afirmó que se estaba deshaciendo de la basura. Primero, los atacó con un hechizo de rayo para llamar su atención. Cuando el jefe lo atacó, rompió su hacha y le dio un golpe en la cabeza. Los ladrones restantes llamaron al hechicero, que los ayudaba, y él usó llamas para dibujar un círculo mágico en el suelo. Cuando intentó activarlo, descubrió que no podía hacerlo, y Sagan reveló que había tomado el control de ello. Luego lo activó y derribó al hombre usando un poderoso rayo como si fuera tormenta de X-Men. Cuando los ladrones se dieron cuenta de que su carta de triunfo había sido derrotada, huyeron como los patéticos cobardes que eran. Después de que se fueron, Sagan intentó asegurarle a Nefi que eran inofensivos, pero ella insistió en que no lo eran. La gente del carruaje se rió de lo inocente que era, mientras rodeaban a ambos y agradecían a Sagan por salvarlos.
El conductor incluso le dio una bolsa de monedas y le rogó que se uniera a ellos por el resto del viaje a la ciudad para que pudiera protegerlos de cualquier peligro. Sagan no podía creer que fuera tan fácil ganar dinero y comenzó a considerar cambiar de ocupación y convertirse en un matón a sueldo a tiempo completo. Sin embargo, cuando recordó que los hechiceros eran las personas más odiadas, cambió de opinión. Mientras observaba a la gente elogiar a Nefi, se preguntó si estaban siendo amables con ellos por ella. Después de llegar al pueblo, llevó a Nefi a una tienda de ropa para conseguir un vestido nuevo y le pidió al tendero que la ayudara. La chica, cuyo nombre era Manuela, se alegró de ayudar, pero Sagan notó que su comportamiento cambió cuando vio el collar de Nefi. Mientras las chicas probaban algunas prendas, Sagan recordó lo que había dicho el subastador sobre el collar. No podía seguir pensando en ello mucho más tiempo porque Manuela llamó su atención hacia Nefi, quien estaba vestida como una seductora. Sagan se sorprendió por su apariencia y le preguntó a Manuela por qué había vestido a Nefi como una prostituta de un distrito rojo. Manuela estaba confundida y dijo que lo había hecho porque pensaba que a él le gustaban cosas raras como esa. Cuando él se giró para mirar a Nefi, ella se dio la vuelta tímidamente y le suplicó que no la mirara, así que él le pidió a Manuela que le encontrara algo más para ponerse. Finalmente salieron del vestidor y esta vez Nefi estaba vestida con ropa normal. Sagan le preguntó si le gustaban y ella le dijo que mientras él estuviera de acuerdo, a ella no le importaba. Al salir de la tienda, Manuela le dijo a Nefi que tenía suerte de tener un amo que se preocupaba por ella, lo cual la sorprendió. Sagan entonces llamó su atención y señaló una herrería, diciendo que iban allí. Dentro de la tienda, le pidió al herrero que le quitara el collar, lo que la hizo preguntar por qué. Entonces él le dijo que era porque ya no lo necesitaba. Después de que el herrero lo examinara, le dijo a Sagan que el collar estaba encantado y que quitarlo por la fuerza convertiría a Nefi en el jinete sin cabeza. Le aconsejó que encontrara la llave original, pero Sagan sabía que sería difícil porque nadie en la subasta la tenía. Luego le agradeció al hombre y dejó algunas monedas en la mesa como pago, pero el hombre se negó a aceptarlas. Dijo que Sagan una vez le había salvado a él y a su hija, así que no le iba a cobrar nada. Sagan no recordaba este incidente, pero se preguntó si Nefi tenía algo que ver con que la gente fuera amable con él. Después de salir de la tienda fueron a comprar comestibles, pero Sagan no quería que Nefi se estresara después de un largo día, así que la llevó a un restaurante. En el restaurante, Nefi preguntó si no le preocupaba que ella se escapara después de que él le quitara el collar. Sagan sabía que era una posibilidad, pero en lugar de admitirlo, le dijo que no se hiciera ilusiones sobre que le quitaran el collar. Sin embargo, se arrepintió de sus palabras en cuanto salieron de su boca, porque temía asustarla. Cuando notó que no estaba comiendo, le preguntó si era porque no podía usar cubiertos, y ella admitió que nunca había comido en una mesa antes. Esto le hizo recordar que la razón por la que se sintió atraído por ella en primer lugar fue porque eran similares. Él luego le dijo que no pensara demasiado y comiera como quisiera, así que ella tomó una cuchara y agarró un tomate. Después de comérselo, admitió que estaba rico y le dio uno a Sagan cuando notó que él tenía problemas para agarrarlo con su tenedor. A cambio, Sagan le dio otro. Pero cuando se dieron cuenta de que su muestra pública de afecto hacía que los demás se rieran y señalaran, se fueron del restaurante. Al día siguiente, la chica que Sagan había rescatado del hechicero malvado estaba sentada en su oficina pensando en los eventos de ese día. Ella estaba convencida de que no era un sueño porque su equipo había sido encargado de salvar a las víctimas del secuestro. Sin embargo, de regreso, uno de los caballeros los traicionó y la llevó a donde Sagan la salvó. Mientras ella aún estaba perdida en sus pensamientos, uno de los líderes de la iglesia entró en la habitación, así que le dijo que lo saludara. El hombre luego le informó que habían hecho una investigación y descubrieron que Sagan era el cerebro detrás de los secuestros, lo cual la sorprendió. Días después, Nefi encontró a Sagan en la biblioteca revisando algunos libros cuando ella entró a limpiar el lugar, así que le preguntó qué estaba leyendo. Cuando él le dijo que era un libro de hechicería, ella señaló algunos papeles que tenían círculos mágicos y preguntó qué eran. Sagan dijo que eran parte del aprendizaje de la magia y preguntó si la hechicería élfica era diferente de la hechicería humana. Nefi admitió que no podía usar la hechicería, lo cual lo sorprendió porque podía decir que ella tenía un alto nivel de maná. Entonces decidió mostrarle cómo funcionaba la hechicería dibujando un círculo mágico en el suelo. Explicó que al canalizar energía mágica en el círculo, se podía hacer que hiciera lo que se deseaba, así que lo hizo y creó un rayo. Sagan también explicó que agregar más símbolos aumentaría su potencia y permitiría a uno dirigirlo como quisiera. Le dijo que cualquiera podía usar un círculo mágico, por lo cual los hechiceros ponen restricciones para evitar que otros hechiceros los secuestren y anulen su control. Nefi preguntó si era posible añadir símbolos en el medio del círculo, y él dijo que sí. Explicó que requería crear otro círculo mágico dentro de uno que ya estaba terminado. Sin embargo, hacerlo alteraba el flujo de mana, lo que significaba que ninguno de los dos círculos se activaría o se descontrolarían. Nefi preguntó si al hacerlo uno podría anular las habilidades de otro hechicero, y él le dijo que sí. También le dijo que cualquiera capaz de hacerlo sería el mayor hechicero después de Merlín, pero agregó que nadie podría llegar a ese nivel.
Parecía que a Nefi le gustaba escucharlo porque preguntó si alguien podía usar la hechicería siempre que conociera lo básico, y él dijo que sí. Luego señaló que era la primera vez que él había hablado con ella durante un periodo prolongado. Sagan admitió tímidamente que solo podía hablar de hechicería porque era todo lo que sabía. Después de un tiempo, ella le preguntó qué pretendía hacer con todo el poder que había ganado, y él dijo que quería sobrevivir. Le contó que mientras crecía vivía en las calles y fue secuestrado por un hechicero que pretendía usarlo como sacrificio. Afortunadamente, se había deshecho del hombre antes de que pudiera llevar a cabo sus planes, y ese fue el día en que decidió hacerse más fuerte si quería vivir. Nefi sentía que su historia era inspiradora, pero dijo que no importaba lo que hiciera, no podía hacerse más fuerte. Sagan entonces se acercó a ella y estaba a punto de ofrecer enseñarle hechicería cuando las barreras que había puesto alrededor del castillo le alertaron de intrusos. Él le pidió a Nefi que preparara la cena mientras él iba a enviar a su huésped no deseado a casa. Afuera, Chastel y otros 3 caballeros estaban en el bosque que rodeaba el castillo, y uno de ellos señaló que habían estado caminando en círculos. Chastel le dijo que era por una barrera protectora y sacó su espada mágica conocida, no como Excalibur, sino una imitación barata, y la usó para cortar la barrera. En ese momento, Sagan apareció frente al castillo con tanto dramatismo como un mago de trucos de salón, y preguntó por qué habían venido a molestarlo. Cuando uno de los caballeros intentó discutir con él, Chastel lo detuvo. Fue entonces cuando Sagan notó su espada como una de las 2 espadas sagradas que se dice mataron al señor de los demonios. También la reconoció como la chica que había salvado del desquiciado Desgarracaras, e inmediatamente lamentó su decisión. Inmediatamente atacó con un hechizo de rayo, aunque uno de los caballeros lo bloqueó con su escudo ungido. Otro caballero le pidió a Chastil que los dejara encargarse de Sagan mientras se lanzaban hacia él. Sagan le dio un puñetazo con tanta fuerza como Akena usó para golpear a Haze. El último caballero intentó vengar a sus amigos, aunque Chastil le ordenó que se retirara. Sagan simplemente rompió su espada y le dio un golpecito en la frente como si fuera una mota de polvo. Cuando Chastil intentó atacar, Sagan le pisó la cara al pobre tipo y le dijo que si no quería que hiciera salsa de tomate con su cabeza, sería mejor que soltara su arma. Chastil hizo lo que le ordenó y preguntó por qué estaba tratando de humillarlos por perder contra él, torturando a su compañero caballero. Sagan admitió que lo hacía para infundir miedo en ellos, porque si simplemente les daba un pase gratis al más allá, la iglesia simplemente los descartaría como bajas. Sin embargo, si hacía de ellos un ejemplo, regresarían y difundirían el evangelio sobre lo que les sucedió, haciendo que otros le temieran. Chastil preguntó si su segundo nombre era Pinocho, porque no creía una sola palabra de lo que él había dicho. Sagan sabía que ella había visto a través de sus mentiras, pero no estaba listo para admitir que no quería que Nefi se asustara si comenzaba a mantener cuerpos muertos alrededor del castillo. Ella luego recogió su espada y lo atacó, pero él lo bloqueó usando un círculo mágico que se agrietó por la fuerza de su espada. Chastil seguía balanceando su espada contra él, pero Sagan seguía esquivando sus ataques, lo que la molestaba. Cuando ella le preguntó si no la consideraba lo suficientemente digna para luchar contra él, Sagan dijo que su mentor Sanji estaría decepcionado de él si golpeara a una chica. Especialmente si ella era alguien que le recordaba a Nefi, pero no se lo hizo saber. Cuando ella intentó atacar de nuevo, Sagan rápidamente bloqueó usando un círculo mágico antes de atrapar la espada entre sus manos, pero ella canalizó su fuerza interior como Hulk, lo levantó en el aire y lo lanzó contra un árbol cercano. Sagan se dio cuenta de que ella se había estado conteniendo y también notó que sus heridas tardaban más en sanar debido a su espada. Cuando ella intentó golpearlo de nuevo, él atrapó la empuñadura de la espada con su mano, lo que provocó que cortara el árbol por la mitad. Fue en ese momento que decidió terminar las cosas, pero Chastil le susurró al oído sugiriendo que fingiera estar muerto. Ella le dijo que si no lograba deshacerse de él, la iglesia enviaría a alguien más fuerte tras él hasta que lograran matarlo. Sagan reconoció el riesgo que ella estaba tomando para intentar ayudarlo, pero también sabía que huir como un cobarde sin carácter pondría a Nefi en peligro. Al momento siguiente, casi como si pensar en ella la hubiera invocado, Nefi salió corriendo del castillo llamando su nombre. Uno de los caballeros lanzó su lanza hacia ella, aunque Chastil le ordenó retroceder, por lo que Sagan la empujó fuera del camino y se lastimó. Ver a su maestro herido enfureció a Nefi, así que atacó al caballero usando árboles para envolverlo mientras intentaba aplastarlo hasta la muerte. Sagan tuvo que detenerla y le suplicó que parara antes de que las cosas se salieran de control. Más tarde esa noche, después de que Nefi vendó sus manos, Sagan le preguntó qué poder había usado contra el caballero porque recordaba que ella le había dicho que no podía usar hechicería. Nefi le explicó que no era hechicería, sino una habilidad llamada misticismo, que permitía a una persona acceder a poderes más allá de las leyes naturales con solo desearlo. Sagan preguntó si todos los elfos podían usarlo y ella le dijo que era la única porque era una niña maldita. Dijo que el poder no se suponía que debía existir y que los niños elfos con cabello blanco tampoco debían nacer. Ella tuvo la desgracia de nacer con ambas, por lo que la gente de su aldea la trataba como una marginada y esclava. Un día, la aldea fue atacada y los aldeanos le ordenaron que los protegiera con sus poderes como una forma de pagarles por permitirle quedarse en la aldea.
Nefi dijo que se había dejado capturar y mientras veía morir a las personas que la trataban peor que basura, solo podía sentir felicidad. Sagan le dijo que no había hecho nada mal e insistió en que si los aldeanos muertos seguían guardándole rencor, incluso después de muertos, no eran más que unos imbéciles mezquinos. Dijo que una persona fuerte debería vivir una vida fuerte y le contó sobre la vez que una chica a la que había salvado lo llamó malvado. Dijo que era obvio que la chica había sido sobreprotegida y no entendía la dura realidad de la vida, pero él la había visto y estaba decidido a no permitir que el destino jugara al ping-pong con su futuro una vez más, así que luchó duro por sobrevivir. Le pidió a Nefi que mantuviera la cabeza en alto ya que no había hecho nada malo y le dijo que aunque otros no la querían, él sí la quería. Nefi rompió en llanto y lo abrazó, así que él la dejó desahogarse. Cuando finalmente se calmó, ella se disculpó por comportarse como una niña antes de preguntar si todavía le dolían las manos. Sagan le dijo que había dejado de doler hace un tiempo y cuando se quitó el vendaje se sorprendió al ver que estaba completamente curado. Se dio cuenta de que era porque tocó a Nefi y se dijo a sí mismo que era bueno que ella tuviera tal poder. Cuando le dio las gracias, Nefi lo miró de manera extraña, lo que le hizo preguntar si había algún problema. Entonces ella le dijo que él nunca le había agradecido antes. Sagan no podía creer que ya estaba fallando en sus intentos de conquista, así que se disculpó por ser un cretino desalmado. Más tarde esa noche, mientras estaba sentado en su trono como el señor oscuro de la tristeza y la perdición, Nefi vino a él y le preguntó si quería dormir con ella. Sí, nena, sí. El virgen que nunca había tenido relaciones estaba sorprendido porque pensaba que era el viernes de tener relaciones y estaba a punto de canjear su cupón de B. Tratando de actuar con tranquilidad, le preguntó si entendía las implicaciones de lo que ella le pedía hacer. Nefi dijo que sí y explicó que dormir en su trono todas las noches no era bueno, así que quería que descansara en una cama adecuada. Cuando se dio cuenta de que ella no le estaba ofreciendo una noche de placer desenfrenado, sus pensamientos impuros se destrozaron. Él también rechazó su oferta, diciendo que necesitaba estar en la sala del trono por si había un intruso. Nefi ya anticipó su respuesta, así que le sugirió que apoyara su cabeza en su regazo. Se dijo a sí mismo que no debía actuar como un adolescente demasiado emocionado, pasando el rato con su amor, y aceptó su petición. Mientras él yacía en su regazo, no podía evitar sentirse como si estuviera en el séptimo cielo, pero cuando abrió los ojos y notó sus batidos tan cerca de su cara, se apartó. Luego le preguntó si quería aprender hechicería porque había notado que le costaba controlar su misticismo. Dijo que aprender hechicería podría ayudarla a aprender a controlar sus poderes y protegerse a sí misma. Él también le dijo que sabía que ella sería muy buena en eso e incluso podría superarlo algún día. Nefi le dijo que estaba dispuesta a aprender mientras pudiera protegerlo, así que él aceptó enseñarle. Al día siguiente, Barbatos vino a visitar a Sagan porque había escuchado que los caballeros angélicos lo habían atacado. Sin embargo, se sorprendió al verlo completamente bien y sin daño alguno. Entonces preguntó si Castiel era solo bonita con una espada grande, pero Sagan admitió que era fuerte ya que había destruido la mayoría de sus barreras. También le dijo a Barbatos que dejara de destruir sus barreras cada vez que venía porque era un problema reemplazarlas. Justo entonces Nefi sirvió té a Barbatos, pero cuando se dio cuenta de quién era ella, tiró la taza. Sagan tuvo que usar un hechizo para evitar que el té se derramara mientras Barbatos preguntaba por qué aún no la había sacrificado. Le dijo que ella era su aprendiz, lo cual hizo que Barbatos preguntara si finalmente había perdido la cabeza. Sagan le respondió que no era inusual que los hechiceros tuvieran aprendices, y dijo que Nefi ya tenía las habilidades para convertirse en una buena hechicera. Barbatos luego preguntó si ella había ayudado a ahuyentar a los caballeros cuando atacaron, y él le dijo que sí. Barbatos se sentó en silencio por un momento antes de preguntar a Sagan si también iba detrás del puesto de archidemonio. Sagan lo pensó por un rato porque la única razón por la que lo consideraba era para mantener a salvo a Nefi. También sabía que las posibilidades de ser elegido eran mínimas, pero estaba dispuesto a intentarlo. Cuando se lo contó a Barbatos, él simplemente asintió con la cabeza y se fue, sorprendiéndolos. Nefi señaló que Sagan parecía feliz hablando con Barbatos, pero Sagan se negó a aceptar que era amigo de un idiota poco inteligente. Luego le dijo que iba afuera a reemplazar las barreras y le pidió que lo acompañara ya que sería su primera lección. Pasaron semanas y Sagan continuó enseñando hechicería a Nefi, y tal como esperaba, ella estaba progresando muy bien, aunque aún tenía dificultades para controlar sus poderes místicos. Un mes después recibió una carta de los 12 arcdemonios restantes convocándolo a su fortaleza. Cuando llegó, le informaron que había sido elegido para convertirse en la 13ª razón por la que, lo siento, el 13º arcdemonio. También le informaron que heredaría el emblema de Marchosias, pero Sagan se sorprendió por la cantidad de poder que exudaba. Luego preguntó por qué lo habían elegido a él entre todos los otros candidatos que eran más adecuados para el puesto. Admitieron que no estaba tan cualificado como los demás, pero también sabían que no había ningún hechicero vivo que pudiera quitarle la vida. Dicen que la primera persona que derrotó fue un hechicero muy poderoso, sin embargo, pudo aprender su magia con solo mirarla una vez. Todos estuvieron de acuerdo en que su habilidad le permitiría quitar a otros y lo convertiría en el mayor hechicero de la historia.
Por eso le estaban dando el puesto de Archdemon, a pesar de que era un hechicero sin nombre. Sagan señaló que también podría quitarle sus poderes debido a su habilidad, pero le recordaron que ellos tenían el poder de quitarle las cosas que le eran queridas, haciéndole pensar en Nephi. Sagan se dio cuenta de que solo tenía dos opciones, o se unía a ellos o moría, así que les dijo que aceptaría el puesto bajo una condición. Después de decirles lo que quería, ellos aceptaron dárselo, así que aceptó el emblema y un nuevo título. Esa noche, cuando regresó a casa, se encontró con Nephi en la cocina preparando la cena. Estaba tan emocionada de verlo, pero notó que actuaba de manera extraña, así que le preguntó cuál era el problema. Sagan le contó sobre su nuevo cargo como arcdemonio y le explicó que, como parte de su nombramiento, recibió todo lo que pertenecía a Marcosius, incluida la llave de su collar. Luego lo desbloqueó y le dijo que se fuera, ya que ya no le servía. Más tarde, Nephi se encontró en una esquina del pueblo y decidió regresar a casa. Sin embargo, cuando notó su collar roto, recordó lo que Sagan le había dicho, pero por alguna razón no pudo llorar. Castiel estaba de camino a casa cuando se encontró con Nephi, así que le preguntó si estaba bien. Cuando Nephi la vio, la reconoció como la caballera que atacó a Sagan, así que le suplicó que le quitara la vida. Castiel trató de explicarle que era una asesina a sangre fría, pero Nephi siguió insistiendo, lo que atrajo la atención de las personas alrededor. Cuando se dieron cuenta de que era Nephi, empezaron a regañar a Castiel por molestarla. Manuela, la tendera, incluso se interpuso entre las dos chicas y acusó a Castiel de acosar a una pobre chica indefensa porque ella era una caballero. La gente seguía clamando para que ella se fuera hasta que Nephi habló y dijo que no le había hecho nada. Castiel ya había caído de rodillas y lloraba mientras intentaba convencer a la gente de que era inocente. Finalmente, las tres chicas fueron a un restaurante y después de que una camarera sirvió algo de comida a Nephi y ella la probó, recordó que había hecho el mismo plato para Sagan y comenzó a llorar, lo que preocupó a las otras chicas. Eventualmente, Nephi terminó su comida y les contó a las chicas lo que pasó, por lo que Manuela preguntó si había ocurrido algo extraño que le hiciera hacer lo que hizo. Nephi recordó su anuncio cuando regresó a casa y les preguntó a las chicas quién era un Archdemon. Manuela explicó que eran poderosos hechiceros y dijo que Marcosius solía controlar el pueblo, pero desde que murió, los hechiceros habían comenzado a cometer más crímenes y a secuestrar personas para ser usadas como sacrificios. Nephi luego preguntó por qué a la gente del pueblo no parecían gustarle los caballeros angélicos, así que Manuela le dijo que era porque exigían que la gente les pagara dinero de protección como si fueran matones de la calle. Nephi señaló que dado que Castiel no había sido quien iba por ahí exigiendo dinero como un usurero, no había necesidad de tratarla mal. Castiel se sintió feliz de que alguien estuviera de su lado, y dijo que ahora entendía por qué Sagan había mantenido a Nephi a su lado. Luego explicó que los 13 archidemonios eran los enemigos jurados de la iglesia, y que en el momento en que Marcosius fuera reemplazado, habría problemas. Dijo que la iglesia trataría de matar al nuevo archidemonio antes de que su poder creciera, mientras que otros hechiceros los atacarían para desafiar su posición. Sus palabras hicieron que Nephi se preguntara si Sagan la había enviado lejos porque no quería que se viera arrastrada al lío que ser un archidemonio causaría. Sus pensamientos fueron interrumpidos por Castiel, quien preguntó si Sagan era capaz de confabularse con otros hechiceros para secuestrar personas. Nephi le dijo que Sagan nunca haría algo así porque odiaba a las personas débiles más que cualquier otra cosa en el mundo. Les contó de la vez que él había salvado un carruaje de unos bandidos, pero dijo que solo se estaba deshaciendo de algo molesto. Sin embargo, ella sospechaba que lo había hecho porque se sentía incómoda con toda la situación. Castiel luego agregó que se había contenido durante su pelea con él porque ella era una mujer, lo que significaba que la consideraba una debilucha. Manuela la molestó por actuar como una chica con el corazón roto, pero ella argumentó que ese no era el caso. Ella les dijo que cuando conoció a Sagan, parecía alguien que necesitaba ayuda, pero también sabía que si se ofrecía a ayudarlo, él la rechazaría. Nephi se sorprendió al ver que alguien más que ella había notado la tristeza en los ojos de Sagan, así que se levantó y anunció que regresaría a él. Castiel le aseguró que haría lo mejor posible para limpiar el nombre de Sagan, ya que estaba siendo acusado injustamente. Antes de que pudiera irse, Manuela le dijo que si alguna vez necesitaba ayuda, podía acudir a ella, lo que hizo que Nephi preguntara por qué era amable con ella. Manuela le dijo que era porque eran amigas, y cuando Nephi admitió que nunca había tenido una amiga, Manuela dijo que estaba contenta de ser su primera amiga. Castiel también le preguntó a Manuela si podían ser amigas, y ella la molestó sobre hacerse amiga de un asociado de un hechicero. Justo en ese momento llegaron los caballeros de Castiel, y cuando el tipo que Nephi había atacado la vio, comenzó a acobardarse de miedo. De repente, el restaurante se cubrió de sombras, entonces Castiel empujó a Manuela fuera del camino, permitiéndole escapar volando. Las sombras luego tragaron a Nephi y Castiel, quien le dijo a los caballeros que él era Sagan, y dijo que si querían a las chicas de vuelta, tendrían que ir a su castillo. Más tarde los caballeros se encontraron en una trampa que Sagan había preparado con Nephi.
y cuando Sagan intentó alejarse, uno de ellos le agarró el pie. Justo cuando le suplicó a Sagan que dejara ir a Castile, Manuela confundió su cabeza con una pista de aterrizaje y aterrizó sobre él. Cuando comenzaron a discutir, Sagan intentó teletransportarlos fuera de su propiedad, pero se detuvo cuando Manuela le dijo que Neffy había sido secuestrada. Sagan estaba impactado ya que se culpó a sí mismo por ponerla en peligro, pero Manuela le gritó que hiciera algo para salvar a sus amigos. Cuando ella comenzó a golpear su pecho, sus pensamientos se dirigieron a Neffy, así que le agradeció y dijo que recuperaría a Neffy. Después de crear un círculo de transporte, él le pidió a Manuela que se uniera a él, y ella aceptó. Antes de que pudieran irse, los tres chiflados le suplicaron que los llevara para poder salvar a Castile. Mientras tanto, Neffy y Castile estaban encadenados en una cueva en algún lugar, y Barbatos se les reveló. Entonces Neffy preguntó por qué estaba traicionando a Sagan. Barbatos le contó que el hechicero Sagan, al que había matado cuando era niño, era su maestro, pero no estaba en un camino de venganza como el castigador. Dijo que la razón por la que intentaba derribar a Sagan era porque Sagan había tomado todo lo que pertenecía a su maestro, y él creía que estaba destinado a ser suyo. Barbatos admitió que había hecho creer a la iglesia que Sagan era el responsable de los secuestros. Desafortunadamente, sus ineptos secuaces dejaron muchas pruebas, y aquellos que la iglesia envió para atacar a Sagan recibieron una gran paliza. Castile no podía creer que hubiera incriminado a Sagan por todos sus crímenes turbios, pero Barbatos le dijo que el ladrón de rostros fue quien ideó los planes de sacrificio. Solo accedió porque era una manera de demostrar a los 12 Artimans que era lo suficientemente digno como para unirse a sus filas. La iglesia había detenido sus planes al rescatar a las víctimas, pero ahora que tenía a Neffy, estaba seguro de que ella sería la clave para su ascenso a Artiman. Neffy le dijo que no era más que un sueño sin esperanza y le reveló que Sagan ya había sido elegido para convertirse en el 13º Artiman. Barbatos no pudo aceptar que Sagan había vuelto a tomar lo que él creía que era suyo, así que arrancó las cadenas de Neffy de la pared y comenzó a arrastrarla. Dijo que todo lo que tenía que hacer era deshacerse de Sagan y tomar su lugar usando el círculo mágico que estaba creando. Castile le suplicó que dejara ir a Neffy y la tomara a ella en su lugar, pero él le dijo que su momento llegaría pronto. Dijo que el ritual para el que necesitaba a Neffy requería herramientas de alta calidad, lo que hizo que Neffy recordara cómo siempre había sido considerada una herramienta toda su vida. Sagan era la única persona que no la trataba de esa manera, así que comenzó a luchar contra Barbatos. Dijo que iba a regresar con su maestro porque le pertenecía y deseaba pasar el resto de su vida con él. Barbatos sintió que ella le estaba faltando al respeto, así que trató de lastimarla. Pero se detuvo a medio camino porque Sagan derribó la pared. Barbatos se sorprendió al verlo y le preguntó cuánto tiempo llevaba sabiendo que era el culpable. Entonces Sagan explicó que lo había descubierto desde el principio. Él dijo que cuando se encontró con el ladrón de caras y rogó por compasión, supo que alguien tan inútil como él no podría haber roto sus barreras fácilmente. Le hizo pensar en la única persona que se dedicaba a romper sus barreras de vez en cuando, y Barbatos solo confirmó sus sospechas al aparecer siempre después de haber sido atacado. Barbatos luego preguntó por qué no lo había confrontado, y Sagan dijo que solo quería ver qué tan bajo podía llegar. Cuando miró en dirección a Neffy, le dijo a Barbarus que pagaría por lastimarla. Barbatos intentó atacar, pero rápidamente le cortó las manos y las rodillas antes de liberar a Neffy de sus cadenas. Después de que él le preguntó a Neffy si estaba herida, ella le dijo que sí y lo abrazó, pero para su sorpresa, ella le dijo que él también estaba herido. Sagan no podía entender lo que ella estaba diciendo, pero ella insistió en que él necesitaba a alguien a su lado y dijo que nunca lo dejaría de nuevo. Barbatos interrumpió su momento conmovedor al intentar atacar a Sagan otra vez, pero cada círculo mágico que creó desapareció ante sus ojos. Al ver la cara de confusión de Barbatos, Sagan explicó que había lanzado el mismo círculo, que sobreescribió el que Barbatos lanzó desde dentro. Barbatos se negó a retroceder y lanzó más círculos mágicos a la vez, pero los resultados fueron los mismos. Barbatos exigió saber cómo lo había hecho y Sagan dijo que había pasado sus días estudiando para mejorar. Luego le mostró en qué había convertido sus círculos mágicos y le dijo que el nombre que había recibido al ascender a Artumon era asesino de hechiceros, justo antes de dirigirle los hechizos. Barbatos no pudo evitar ser golpeado, y mientras yacía en el suelo, reconoció que Sagan estaba en un nivel más alto que él. Intentó suplicar por su vida, pero sus súplicas no fueron escuchadas mientras Sagan lanzaba otro golpe cargado de hechizo hacia él. La fuerza del golpe rompió las cadenas que sostenían a Castiel, liberándola y permitiendo a Manuela ayudarla. Sin embargo, Sagan no se había convertido en Saitama y no había dejado inconsciente a Barbatos. En su lugar golpeó el suelo. Barbatos preguntó por qué no lo había acabado, y él dijo que si lo hubiera hecho, no habría nadie para comprarle licor. Barbatos juró que no descansaría hasta que Sagan estuviera muerto, pero Sagan le dijo que hiciera lo peor que pudiera. Derrotado, Barbatos aceptó su destino y le dijo a Sagan que no era más que un chico engreído, pero Sagan dijo que solo tenía confianza.
Luego se volvió para mirar a Manuel, que llevaba a Castiel, pero antes de que pudiera hablar, el círculo mágico que Barbatos había dibujado en el suelo se activó. Sagan trató de hacer que las chicas se fueran, pero ya era demasiado tarde, ya que algo ya se estaba manifestando. Le preguntó a Barbatos qué estaba intentando invocar, y él admitió que era un demonio. Mientras observaba al demonio, se dio cuenta de que no eran rival para él, porque podía sentir el intenso poder que emanaba de él. Justo cuando estaba a punto de aceptar su debilidad, el demonio se inclinó ante él y lo llamó maestro. Todos, incluidos Sagan, estaban sorprendidos, pero se dio cuenta de que solo se inclinaba ante él por el emblema en su mano. Luego, ordenó al demonio regresar y obedeció su orden. Tan pronto como el círculo mágico desapareció, la cueva comenzó a temblar. Sagan llevó a Nephi en sus brazos y pidió a los demás que lo agarraran mientras lo sacaba de la cueva. Cuando salieron, los caballeros de Castiel se acercaron a ellos y se llevaron a Castiel antes de seguir su camino. Manuela le dijo a Sagan que resolviera las cosas con Nephi antes de que ella se fuera con los caballeros y Castiel. Barbatos fue el último en irse y le recordó a Sagan su promesa de dejarlo libre mientras le trajera alcohol. Finalmente Sagan y Nephi estaban solos, pero ambos se quedaron como maniquíes sin vida porque no sabían qué decir. Finalmente Nephi habló y dijo que quería permanecer a su lado sin importar qué, así que él estuvo de acuerdo. Sin embargo, se arrodilló y le suplicó que lo llamara por su nombre a partir de ese momento, porque ella no era ni su esclava ni su sirvienta. Cuando intentó decirle que la amaba, se acobardó y le dijo que siempre estarían juntos, incluso en la muerte. Mientras se recriminaba a sí mismo por ser un idiota sin encanto, Nephi sacó su collar de su bolsillo y le pidió que se lo pusiera. Sagan intentó negarse, pero ella insistió en que era un símbolo de su vínculo, así que se lo puso. Mientras miraban el amanecer, Nephi preguntó qué eran el uno para el otro ahora que ya no eran amo y esclava, pero Sagan no dijo nada porque no sabía cómo decir que quería que fueran amantes. Más tarde, Castiel informó al cardenal que no iba a liderar la caza contra Sagan porque él era inocente. El cardenal estaba molesto porque ella estaba defendiendo a un hechicero, así que la relevó de sus deberes indefinidamente. Castiel no discutió con él y entregó su espada aunque se preguntaba si estaba haciendo lo correcto. El cardenal le dijo que no le guardara rencor por su decisión, ya que solo lo hacía por su bien, y prometió reintegrarla tan pronto como fuera posible. También le informó que Rafael, el más temible de los portadores de espadas sagradas, llegaría pronto. Al escuchar esto, la sangre de Castiel se heló, ya que estaba segura de que él había sido convocado para deshacerse de ella por su insolencia hacia la iglesia. 2 semanas después, Sagan estaba en su biblioteca tratando de encontrar algo que pudiera arrojar más luz sobre su emblema de Artumón. Todavía sentía curiosidad por saber por qué el demonio se había inclinado ante él, o más bien ante el emblema. En el siguiente momento notó a Nephi entrando sigilosamente en la biblioteca y decidió no decir nada. Siguió actuando como si no supiera de su presencia hasta que ella intentó cubrir sus ojos con sus manos y falló. Sagan señaló que había sido una idea tonta, ya que él estaba en una escalera, y ella podía pasar por uno de los 7 enanitos de Blancanieves. Nephi se sintió un poco avergonzada de que su plan para burlarse de él no hubiera funcionado, pero lo dejó de lado e informó que el almuerzo estaba listo. Sagan fue felizmente al comedor y mientras estaban allí, Nephi le dijo que Manuela le había enseñado la receta. Esto le hizo preguntar si el mona de bajo presupuesto le había hecho algo raro mientras estaban juntos. Nephi le aseguró que todo lo que hizo fue hacerle probarse ropa, pero Sagan sabía que ninguna de esas prendas era apropiada para el público. Justo cuando comenzó a comer su postre, lo que lo hizo tan feliz como un niño en Halloween, de repente sintió a alguien fuera de su barrera. El invitado no deseado, que resultó ser Balfour, rompió la barrera y las trampas y luego fue a confrontar a Sagan en el comedor. Sagan lo reconoció como uno de los antiguos candidatos de Artimen y Balfour le dijo que había venido para matarlo. En respuesta a su revelación, Sagan le dijo que esperara hasta que terminara de comer para llevar a cabo su plan. Molesto por el evidente desprecio de Sagan por su presencia, el brazo de Balfour de repente cambió para parecerse al de un reptil e intentó cortar a Sagan, pero Sagan lo atrapó. Entonces Balfour intentó dispararle un rayo, lo que molestó a Sagan, así que abofeteó a Balfour y lo envió volando al otro lado de la habitación. El casco se le cayó y cuando Nephi corrió a su lado para comprobar cómo estaba, descubrió que era una niña, así que se lo informó a Sagan. Nephi luego le hizo llevar a Balfour a una habitación libre, y cuando se despertó más tarde, intentó golpear a Sagan, pero él la detuvo. Luego le preguntó por qué lo había atacado y ella admitió que, como él era conocido como Buffy, la cazadora de vampiros, Sagan, el cazador de hechiceros, había esperado que derrotarlo fuera fácil, ya que no usaba hechicería. Sagan estuvo de acuerdo en que sus poderes tendrían poco efecto en ella, ya que era un dragón, lo que sorprendió a Nephi, quien no tenía idea de que Balfour era un dragón. Sagan sintió simpatía por ella porque le recordaba cuando era niño, así que le dijo que debía ayudar a Nephi con sus tareas durante una semana como castigo por intentar atacarlo. Esto hizo que Balfour preguntara si planeaba comerla después, ya que los humanos creían que comer un dragón los haría más fuertes.
Nefi preguntó si lo que ella dijo era cierto y Sagan lo confirmó, diciendo que había historias de restos de dragones siendo usados para varias cosas, pero dijo que no tenía el deseo de hacer lo mismo con Balfour. Luego ordenó a Nefi que trajera un poco de sopa para Balfour, y mientras ella comía, él intentó irse, pero Balfour preguntó si no tenía miedo de que hiriera a Nefi o intentara escapar. Sagan le dijo que una mocosa como ella no podía hacerle daño a Nefi, y le recordó que conocía su secreto, así que huir no era una opción. A pesar de su declaración anterior de que Balfour no era lo suficientemente fuerte como para lastimar a Nefi, Sagan observó a ambas chicas mientras lavaban la ropa y escuchó a Nefi preguntar a Balfour si le tenía miedo. En respuesta, Balfour dijo que lo que le asustaba no era su cara de estupidez, sino el poder que él manejaba. Una semana después, Balfour entró en la biblioteca para informar a Sagan que la cena estaba lista y le preguntó por qué no le preocupaba que ella pudiera atacarlo en cualquier momento. Esto le hizo recordar la amenaza de Barbatos de matarlo, así que sonrió y le pidió que hiciera su mejor esfuerzo. Durante la cena, informó a Nefi de su intención de buscar en el castillo de Marchosia cualquier cosa relacionada con los demonios y su escudo. Cuando él mencionó que deseaba llevar a Balfour con él, Balfour preguntó si la estupidez era uno de sus muchos rasgos, porque nadie en su sano juicio dejaría que su enemigo se acercara a cualquier información vital o secreto que guardaran por miedo a que fuera robado. Sagan le dijo que no le importaba si le robaba, porque creía que el conocimiento y las técnicas estaban destinados a ser robados. Cuando Balfour le preguntó por qué estaba siendo amable con ella, Sagan dijo que era porque ella era una niña y los niños no debían comportarse como adultos, lo que la hizo llorar. Para hacerla sentir mejor, le dio una palmada en la cabeza y le dijo que no se preocupara, ya que nadie se atrevería a hacerle daño mientras tuviera vínculos con él. Más tarde esa noche, mientras Nefi y Sagan observaban a Balfour dormir, Nefe señaló que parecían una familia, lo cual sorprendió a Sagan, pero no parecía odiar la idea de que fueran una familia. Unos días después, Sagan y Nefe llevaron a Balfour a la tienda de Manuela para conseguirle una capa, y la loca señora de los pájaros le suplicó que la dejaran quedarse con ella, pero Sagan le dijo que no era un objeto. Después de salir de la tienda, Balfour sostuvo ambas manos, haciendo que Sagan sintiera una extraña sensación de protección. En otra parte de la ciudad, una triste Chastille caminaba sintiéndose contenta de que su retiro retrasara la búsqueda de Sagan, quien esperaba que viviera una vida feliz con Nefe. Ella imaginaba que ellos visitarían su tumba juntos mucho después de que ella se hubiera ido. Al momento siguiente, gritó sorprendida al ver a Sagan, Nefi y Balfour, quienes parecían una familia perfecta dando un paseo casual por la ciudad. Cuando se acercó a ellos, Balfour le preguntó a Sagan quién era Chastille, y créelo o no, el cabeza hueca no tenía idea de quién era ella. Nefe tuvo que mencionar el nombre de Chastille antes de que el idiota recordara quién era. En ese momento, los tres chiflados, también conocidos como los caballeros de Chastille, corrieron hacia ellos mientras regañaban a Chastille por caminar sin protección. Mientras hablaban, Sagan sintió la sed de sangre de Balfour y notó que su brazo había cambiado, así que le dijo que lo guardara, diciendo que no quería que ninguno de los amigos de Nef resultara herido si estallaba una pelea. Entonces, los caballeros arrastraron a Chastille, quienes le dijeron que el cardenal la había enviado a buscar, dejando a Sagan con la esperanza de que el obvio odio de Balfour hacia los caballeros no causara problemas más tarde. Más tarde en el castillo de Marchosia, Balfour miró alrededor y dijo que los dragones solían vivir allí, ya que la forma de las cuevas le recordaba a las que solía habitar antes. Antes de entrar, Sagan ordenó a las chicas que buscaran cualquier cosa relacionada con dragones, y le dijo a Balfour que podía llevarse cualquier libro que quisiera. Mientras recorrían el castillo, notaron un golem que Sagan les dijo que no tocaran, ya que esperaba evitar que fueran atacados si llegara a despertar. Después de alejarse de él, Balfour notó un círculo mágico con patrones draconianos y se lo mostró a Sagan, quien la felicitó por su buen trabajo con una caricia en la cabeza. Balfour luego activó el círculo, que abrió un pasaje oculto a una biblioteca subterránea. Mientras miraban alrededor, Balfour se quedó al lado de Sagan, y él le dijo que podía quedarse con ellos todo el tiempo que quisiera, así que ella lo abrazó felizmente. En el siguiente momento, ella notó un libro en el estante que contenía las escrituras grabadas en las espadas sagradas, y Sagan señaló que eran muy similares al escudo de Artamen. Esto le hizo concluir que aprender sobre las espadas le ayudaría a aprender más sobre el escudo de Artamen. Mientras tanto, Chastille finalmente se encontró cara a cara con Rafael, quien la elogió por ser una excelente caballera y le preguntó cuántos hechiceros había matado. Chastille le dijo que no era asunto suyo, lo que llevó a sus caballeros a advertirla. Rafael simplemente se rió y la llamó valiente, pero advirtió que podría enviarle un par de esferas de plástico al cielo. Justo cuando sus caballeros tomaron una posición defensiva, llegó el cardenal y pidió a Rafael que dejara de acosarla. Sin embargo, Rafael se negó a retroceder y le hizo saber al cardenal que no se oponía a la idea de atacar a Chastille, aunque ella no tuviera medios para defenderse. Esto obligó al cardenal a llevar a Chastille a su oficina y devolverle su espada.
Él le advirtió que tuviera cuidado con Rafael, pero Chastil no pudo evitar pensar que Rafael había manipulado al cardenal para que le devolviera su espada. Cuando regresó a su oficina, encontró una carta sellada en su escritorio que hizo que los pensamientos sobre Rafael pasaran a un segundo plano. Esa noche, Sagan salió a beber con Barbatos, quien le dijo que la iglesia había convocado a su mejor caballero para cazarlo. Dijo que se rumoraba que Rafael había comido un dragón y matado a 499 hechiceros. Al escuchar esto, Sagan se dio cuenta de que el odio de Vallefort por los caballeros angelicales tenía algo que ver con Rafael, de quien todos creían que había comido un dragón. Mientras todavía hablaban, Rafael entró en el bar, haciendo que la mayoría de los clientes se fueran corriendo por miedo. Sagan lo sintió antes de ver su reflejo en su vaso, así que le dijo a Barbatos que estaba parado detrás de ellos, lo que hizo que se volteara sorprendido. Inmediatamente, Barbatos creó un círculo mágico para atacar a Rafael, pero Sagan se apoderó del círculo de Barbatos y lo destruyó. Entonces Barbatos se enfrentó a él y le preguntó si planeaba morir esa noche. Sagan dijo tranquilamente que Rafael no parecía que hubiera venido allí para pelear con ellos, y luego procedió a ofrecerle un asiento a Rafael. Mientras se sentaban frente a frente, Rafael le dijo a Sagan que había venido a verlo porque tenía curiosidad por saber qué tipo de hombre era. Sagan le aseguró que no era gran cosa, ya que nunca podría compararse con Harry Potter, lo que hizo que Rafael se riera a carcajadas. Sin embargo, Sagan no se sentía cómodo con el gigante de un hombre, así que preguntó por qué no estaba tratando de deshacerse de él y de Barbatos. Rafael dijo que lo único que quería era saber si Sagan consideraba a Castiel un oponente digno, ya que había luchado con ella antes. Sagan dijo que no era tan hábil como Ikema, pero era mejor que la mayoría de los caballeros con los que había luchado en el pasado. Esto hizo que Rafael dijera que Castiel era un Sirius para la iglesia, y que no dudarían en deshacerse de ella. Sagan preguntó si había olvidado tomar sus medicamentos ese día porque no tenía sentido que la iglesia quisiera deshacerse de uno de los suyos. Rafael explicó que ella se oponía a la búsqueda de él, lo que hizo que Sagan se preguntara si era valiente o simplemente tonta. Mientras lo pensaba, Rafael se levantó para irse, pero eso hizo que Sagan asumiera que trataría de dañar a Castiel. Inmediatamente le advirtió que no le hiciera nada a ella, ya que sabía que Nefi la consideraba una amiga y se sentiría herida si algo le pasara. Después de la partida de Rafael, Sagan le pidió a Barbatos que revisara a Castiel, prometiéndole darle algunos libros de la colección de Marcosia a cambio. Cuando Sagan regresó a casa, encontró a Nefi y a Vallefort dormida esperándolo. Nefi explicó que Vallefort había insistido en esperarlo incluso aunque estaba exhausta de mover libros todo el día. Sagan le dio una palmadita en la cabeza a Vallefort y se preguntó si debería haberse deshecho de Rafael, ya que estaba seguro de que él era la fuente de su odio. Pronto fue distraído por Nefi, a quien de repente vio de una forma diferente. Como un tonto enamorado, comenzó a notar cosas sobre su rostro una vez más, así que se inclinó para finalmente besarla. Sin embargo, nunca sucedió porque Barbatos llegó en ese momento y salió de sus sombras con un inconsciente Castiel en sus brazos. Explicó que ella había sido envenenada, así que Nefi puso a Vallefort a un lado y corrió al lado de Castiel. El movimiento repentino hizo que Vallefort se despertara, y en el momento en que vio la espada de Castiel, se puso en modo bestia. Afortunadamente, Sagan percibió sus intenciones y la detuvo antes de que pudiera llegar a Castiel. Sin embargo, ella se quejó de que alguien con una espada sagrada había matado a su padre. Él le dijo que no podía hacerle daño a Castiel porque no era la persona contra la que tenía una venganza. Sin embargo, él reconoció su necesidad de venganza y prometió enseñarle la mejor manera de conseguirlo. Unas pocas horas después, Castiel se despertó en una habitación con Sagan, quien explicó que había sido envenenada y preguntó si recordaba algo antes del ataque. Castiel explicó que había recibido una carta anónima que le pedía que fuera a un cierto lugar. Al llegar al lugar, se encontró con una persona encapuchada que afirmaba ser parte de la facción de reconciliación, una facción que creía que la iglesia y los hechiceros podían coexistir y vivir juntos. Dijo que el hombre le invitó a unirse a ellos, pero dudó porque no estaba segura de si su lealtad estaba siendo puesta a prueba por la iglesia. El hombre parecía entenderla, así que prometió darle tiempo para pensar las cosas, pero le dijo que llamara el nombre Morovis si alguna vez necesitaba ayuda. Después de que él se fue, ella regresó a su oficina donde bebió el té, que no tenía idea estaba envenenado, y se desmayó. Sagan le preguntó si conocía a alguien que quisiera verla muerta, y ella dijo que la única persona en la que podía pensar era Rafael. Sin embargo, Sagan le dijo que Rafael era más como la reina de corazones, a quien le gustaba más cortar cabezas. Luego le dijo que descansara más e invitó a quedarse en el castillo tanto como quisiera, ya que era amiga de Nefi. Cuando se levantó para irse, ella le rogó que se quedara hasta que se durmiera, así que dio la vuelta a la silla y se sentó. A la mañana siguiente, Sagan puso a Castiel a trabajar y le dijo que tenía que ganarse su estancia, ya que su casa no era un resort vacacional 5 estrellas. Castiel aceptó hacerlo, y cuando trató de hablar con Vallefort, la niña le dijo que no le hablara.
Castiel preguntó por qué ella estaba actuando hostilmente hacia ella, así que Sagan explicó que alguien que usaba una espada sagrada había asesinado a su padre, y por eso no confiaba en ella. Castiel señaló que sería mejor si ella se fuera, pero Sagan le dijo que no se preocupara porque Valefor era demasiado orgulloso para intentar hacerle daño. Afortunadamente, simplemente colocó una rana en el cubo de fregona de Castiel. A Sedgan le pareció divertida toda la situación y le dijo a Castiel que agradeciera que solo era una rana inofensiva. Durante el resto de la semana, Valefor hizo de la vida de Castiel un infierno al idear un plan tras otro para frustrarla. Una noche, mientras Valefor escribía todas sus escapadas en su diario, Sedgan vino a verla. Valefor asumió que venía a regañarla, pero todo lo que hizo fue decirle que no molestara a Castiel durante la hora de la comida. Sedgan luego le preguntó si estaba de acuerdo en quedarse con él y Nef, y le dijo que si quería irse no la detendrían. Esa noche Valefor soñó con su padre y cómo se encontró con Rafael bebiendo su sangre el día que murió. Luego se levantó y fue a la habitación de Castiel, pero no pudo decidirse a deshacerse de ella. Muy temprano a la mañana siguiente, Nefe corrió gritando hacia Sedgan y le informó que Valefor se había ido. Sucedió que la noche anterior, Valefor decidió dejar el castillo porque creía que acostumbrarse a vivir allí la haría abandonar su venganza. Se aseguró de escribir todos sus pensamientos en su diario, el cual dejó en su habitación antes de volar lejos. Pronto llegó al castillo de Marcosia, esperando encontrar algo que le diera el poder de matar a Rafael. Sin embargo, dudó cuando llegó a la puerta porque sintió que robar a Sedgan era lo mismo que traicionarlo. Al momento siguiente, escuchó la voz de Rafael fuerte y clara detrás de ella. Se sorprendió de que la hubiera seguido sin que ella lo supiera. Tan pronto como lo miró, su miedo fue reemplazado por odio. Valefor lo recordó inmediatamente como el hombre vil que había encontrado bebiendo la sangre de su padre como un vampiro sediento de sangre. Rafael, por otro lado, no tenía idea de quién era ella, así que tontamente trató de atacarlo, sabiendo muy bien que no era rival para él. Rafael casi le cortó la cabeza de un solo golpe con su espada. Afortunadamente, Sedgan llegó justo a tiempo para detenerlo y bromeó sobre darle un toque de queda, ya que estaba fuera tan tarde. Valefor comenzó a llorar, preguntando por qué había venido por ella, y él le dijo que era porque entendía por lo que estaba pasando. Luego corrió a abrazarlo y mientras él la abrazaba de vuelta, escuchó la voz de Nefe preguntando si estaba bien, ya que estaba al otro lado del portal de sombras. Sedgan le aseguró que sí, pero le dijo que llegarían tarde a casa porque tenían algo importante que atender. Rafael le preguntó a Sedgan por qué estaba protegiendo a otra persona cuando era de conocimiento común que los hechiceros solo se preocupaban por sí mismos. Sedgan le dijo que Valefor no era cualquiera porque era su hija. Desafortunadamente, esto fortaleció la determinación de Rafael de deshacerse aún más de Valefor. Sedgan decidió defenderla, así que adoptó una postura defensiva después de crear un pequeño círculo mágico. Rafael invocó las llamas de purificación en su espada, que ardían de un azul brillante, y liberó una pequeña onda de energía. Sorprendentemente, la onda de energía fracturó el círculo de hechicería de Sedgan, por lo que Rafael comenzó a presumir de que su espada había sido utilizada una vez para derrotar a un demonio Ark y purificar su magia. Barbatos estaba visiblemente aterrorizado, y Valefor le preguntó a Sedgan sin inmutarse por qué provocó a Rafael a una pelea que ella creía que no ganaría. Sedgan respondió diciendo que quería mantener la promesa que le hizo de enseñarle cómo vengarse de sus enemigos, sacando a relucir su verdadero potencial y aplastándolo. Creó otra cresta mágica, esta un poco más grande que la anterior, y cargó contra Rafael, quien se defendió con su espada. El emblema permaneció intacto porque Sedgan lo había modificado después de luchar contra Castiel, ya que había aprendido que la espada sagrada podía cortar su hechicería. Este emblema modificado absorbía todo el mana a su alrededor para mantenerse, y la llama purificadora de Rafael simplemente lo alimentaba. Incluso después de que Sedgan logró hacerlo retroceder, Rafael seguía intentando derribarlo. Sedgan se apartó justo a tiempo para permitir que la espada golpeara el suelo y esparciera piedras. Aún así, él volvió a atacarlo, por lo que Sedgan se defendió contra su golpe con su emblema mágico, el cual finalmente fue destruido. Sedgan simplemente tomó nota mental de trabajar en él nuevamente y aumentar su durabilidad, ya que se rompió después de recibir 3 golpes directos. Rafael intentó atacar de nuevo, pero él lo esperaba y respondió con un puñetazo lleno de hechizos que lo hizo volar contra la puerta. Parecía que intencionalmente hizo que Rafael agotara sus llamas purificadoras para poder usar su hechicería. Seg-Aen estaba seguro de que el golpe había debilitado a Rafael, pero el anciano lo sorprendió al levantarse y reconocer su poder. Mientras tanto, Chastil encontró a Nefi esperando a la sombra de Barbatos, y Nefi le dijo que Segan estaba luchando para proteger a Valefor de la persona que intentaba hacerle daño. Chastil decidió ir a ayudarles, pero dudó porque creía que era su culpa que Valefor se escapara y no pensó que su ayuda sería apreciada. Mientras reflexionaba si ayudar a Segan la pondría en peligro, Nefi la llamó. Chastil salió inmediatamente de su aturdimiento confundido y le preguntó al elfo por qué no había ido a ayudar a Segan y Valefor.
Nephi le dijo que Segan le había ordenado esperarle, y admitió que sentía celos de Chastil porque ella podía ir con él. Luego abrazó a Chastil y le agradeció por ser amiga de ellos. Chastil empezó a llorar, y admitió que tenía miedo de morir, pero también dijo que quería ayudar a Segan a luchar. Nephi le dijo que hiciera lo que su corazón deseara, aunque eso significara ir en contra de todo lo que sabía y creía. Después de sus confesiones llenas de lágrimas, Chastil le dijo a Nephi que esperara su regreso, mientras ella iba a ayudar a Segan y Balfour. De vuelta en el castillo de Marcosia, Segan y los demás observaron cómo las heridas de Raphael se curaban por sí solas, confirmando que él había bebido la sangre de un dragón. Segan entonces le dijo a Balfour que finalmente podría cumplir su deseo, así que Raphael preguntó por qué parecía odiarlo tanto. Balfour dijo que era porque él había asesinado a su padre, el legendario dragón sabio Orobos, a sangre fría. Ella explicó que un día, después de que un grupo de caballeros angelicales viniera a hablar con su padre, él se fue volando con ellos. Cuando no regresó después de 7 días, ella fue a buscarlo, pero todo lo que encontró fue su cuerpo sin vida con una espada sagrada clavada en él. La peor parte fue el hecho de que Raphael estaba bebiendo su sangre como si fuera un jugo de uva que acabara de encontrar. Después de escucharla, Raphael declaró que ella también tenía que morir y se abalanzó hacia ella, pero Segan lo empujó hacia atrás. Raphael logró mantenerse de pie y cargó contra Balfour de nuevo, justo cuando Segan intentó detenerla de lanzar un hechizo. Lo siguiente que supo fue que había una luz brillante y Chastil estaba de pie entre Raphael y Balfour, su espada empujando contra la de él. Se sorprendieron al verla, y fue entonces cuando el idiota de Barbatos, que por cierto la estaba rompiendo como NPC, recordó que no había cerrado el portal. Balfour le preguntó a Chastil por qué había venido, y ella le dio todo un discurso sobre cómo fue su culpa que Balfour dejó su hogar. Por suerte, ella decidió terminar su monólogo empalagoso y le pidió a Balfour que aceptara una tregua por el momento. En ese momento, Raphael ya se estaba debilitando y comenzó a toser sangre, así que Segan preguntó por qué estaba desesperadamente tratando de morir a manos de ellos. Señaló que después de que Balfour mencionó el nombre de Orobos, toda la pelea en Raphael se desvaneció. Al escuchar el nombre, Chastil se dio cuenta de que Raphael era el misterioso hombre encapuchado que la había invitado a unirse a la facción de la reconciliación. Justo cuando Segan exigió que explicara por qué hizo todo lo que hizo, sintió una presencia muy siniestra proveniente del interior del castillo. Los demás también lo sintieron, y cuando la criatura salió, Segan la reconoció como el golem que habían visto días antes. También notó que estaba absorbiendo el maná de su entorno para alimentarse y que agotaría todo su maná en poco tiempo. Dedujo que la onda expansiva de las espadas de Chastil y Raphael había roto el sello y lo había despertado. Barbatos le gritó a Segan que hiciera algo, así que intentó ordenarlo de regreso usando su crest de archidemonio, de la misma manera que lo había hecho con el demonio que encontraron antes. Sin embargo, como el golem era prácticamente una criatura sin mente, no obedeció su orden. En su lugar lanzó un rayo hacia ellos y todos excepto Balfour pudieron apartarse. Afortunadamente, Raphael llegó a ella justo a tiempo para actuar como escudo y terminó perdiendo su brazo izquierdo en el proceso. Segan se enfureció y destruyó al golem con su hechizo Heaven Scales. Con la criatura abatida, se acercó a Raphael y le preguntó por qué había arriesgado su vida por Balfour, aunque había estado tratando de deshacerse de ella antes. Raphael dijo que simplemente estaba cumpliendo con su deber, pero eso no explicaba su repentino cambio de opinión, así que Segan exigió una explicación. Raphael entonces se sinceró y admitió que él no había sido el que mató a Orobos porque no era lo suficientemente poderoso. Explicó que había ido a buscar la ayuda de Orobas para matar a un poderoso demonio que había emergido. Balfour lo acusó de inventar historias y tejer cuentos solo para encubrir su crimen, pero Raphael insistió en que decía la verdad. Balfour aún no le creía a Raphael, pero Segan le dijo que él también se había encontrado con un demonio antes, así que no podía estar mintiendo. Sin embargo, a Balfour le costaba creer que su padre había sido derrotado por un demonio. Raphael le dijo que Orobas no había sido derrotado por el demonio, porque dio su vida para destruirlo de una vez por todas. Sintiendo una gran carga emocional, Balfour exigió saber hacia dónde dirigir todo su odio ahora que conocía la verdad detrás de la muerte de su padre. Raphael le pidió que cambiara su odio por orgullo, porque su padre había muerto tratando de defender el mundo en el que ella vivía. Él dijo que si los demonios regresaban a un mundo donde los hechiceros y los caballeros estaban enfrentados, el mundo se sumiría en el caos. Por eso Orobas le pidió que siguiera viviendo y que hiciera lo posible por unirlos, así que decidió beber su sangre para fortalecerse. Él les dijo que estaba dispuesto a morir y dejar a Castille a cargo de completar la misión que había comenzado. Justo cuando Castille argumentó que no había aceptado liderar la facción de reconciliación, el golem comenzó a moverse de nuevo. Segan dijo que se encargaría de él de una vez por todas, pero Raphael explicó que el golem no era uno ordinario. Les dijo que Marcosia había tomado los restos del demonio con el que él y Orobas lucharon y los había transformado en la criatura que tenían ante ellos. Segan ya sabía que derrotar al golem no sería fácil, pero decidió intentarlo. Y justo cuando comenzó a acercarse, Castille lo detuvo.
Ella ofreció crear una oportunidad para que él derribara al golem, y luego invocó sus llamas purificadoras. Después de cargar contra el golem, usó su espada para cortar su rayo y absorberlo. Esto permitió que Sagan rompiera su brazo con uno de sus nuevos hechizos, pero notó que se estaba recomponiendo usando su esencia. Castille rápidamente lo cortó en piezas más pequeñas, lo que le dio a Sagan la oportunidad de golpear el cuerpo con su hechizo Fósforo Celestial, que era el hechizo Escala Celestial que él había invertido y lanzado al golem para que explotara. Castille lo elogió por su rapidez de pensamiento, y los dos acordaron que se ayudarían mutuamente a pesar de que se suponía que debían ser enemigos jurados. Con el golem destruido, Sagan intentó curar a Rafael, pero sus heridas eran demasiado profundas. Rafael le dijo que no importaba si moría porque creía que Castille continuaría donde él lo dejó. Esto hizo que Sagan se preguntara por qué tantos hechiceros habían muerto por su mano, a pesar de que él decía que quería unir las dos facciones. Rafael explicó que solo había estado tratando de defenderse porque cada vez que se acercaba a los hechiceros, lo atacaban. Fue entonces cuando todos se dieron cuenta de que había sido malinterpretado por su apariencia y falta de habilidades de comunicación. Luego prometió encargarse de la persona que envenenó a Castille y le dijo a Vallefort que podría tener su cabeza cuando terminara su misión. Después de que se alejó, Vallefort admitió que no tenía ganas de quitarle la vida, así que Sagan tomó su mano y dijo que era hora de volver a casa. En la iglesia, los caballeros de Castille informaron al cardenal que ella estaba desaparecida, por lo que les ordenó encontrarla a toda costa. Sin embargo, después de que se fueron, el viejo loco se quejó de que ella no había muerto y todavía estaba en posesión de su espada sagrada. Sucedió que él se había cegado por sus creencias de que la iglesia era el único lugar con buenas personas. Por eso se deshizo de aquellos que consideraba pecadores, solo porque iban en contra de la iglesia. En el siguiente momento, Rafael pateó la puerta y tan pronto como el cardenal vio su estado, insistió en que lo trataran de inmediato. Rafael le aseguró que estaba bien, pero el viejo astuto decidió que deshacerse de Rafael sería una gran idea. Vertió un poco del veneno en su palma antes de intentar convencer a Rafael de que le dejara aplicarlo en sus heridas. Sin embargo, estaba sorprendido cuando su mano se cayó después de que Rafael se la cortara y le dijera que no le gustaba que lo tocaran con veneno. El cardenal cayó al suelo gritando de dolor, pero Rafael lo hizo callar poniendo su pie en su boca antes de acabar con él. A la mañana siguiente, Sagan informó a Castille que el cardenal había sido quien la envenenó, así que Rafael se deshizo de él. Ella admitió que sospechaba que él era el responsable, pero rezó para estar equivocada. Luego ella fue a hablar con Vallefort, quien se negó a dejarla tocar su cabeza, así que se dio vuelta para irse. Sin embargo, Vallefort la llamó y le dijo que podría visitarlos de vez en cuando, lo que la hizo feliz. Al salir, Rafael le tocó el hombro, provocando que gritara de sorpresa, ya que creía que él estaba muerto. Explicó que además de la capacidad de curación que había obtenido de Orobos, Nefi había usado sus poderes para ayudarlo a recuperarse más rápido. También añadió que se había retirado de ser caballero y ahora trabajaba como el propio Alfred de Sagan. Mientras Castille trataba de entender sus palabras, Sagan recordó cómo lo habían encontrado fuera del castillo. Había logrado resistir lo suficiente porque quería que Vallefort acabara con su vida, pero ella lo perdonó e insistió en que trabajara para Sagan en su lugar. Sagan aceptó dejarlo quedarse porque le recordaba de él mismo, pero no se atrevió a dejar que nadie lo supiera. Vallefort luego se acercó a Rafael y le ofreció el brazo de la armadura que ella usaba cuando pretendía ser una hechicera. Rafael le agradeció por ello, después de lo cual todos escoltaron a Castille afuera y le dijeron adiós. Barbatos apareció de la nada y les pidió que lo alimentaran. Sagan prometió alimentarlos y aceptaba cuidar de Castille, pero se negó, así que le ofreció pagarle, lo cual fue suficiente para que aceptara y siguiera a Castille. Unas semanas después, Sagan, Nefi y Vallefort fueron de compras a la ciudad, así que se detuvieron en la tienda de Manuela para visitarla. Mientras estaban allí, Sagan notó un viejo fonógrafo que Manuela dijo que había sido dejado por los chicos de la calle. Esto le hizo recordar sus días en la calle y cómo siempre estaba buscando cosas que pudiera vender. Luego le dijo a Manuela que compraría el fonógrafo y le dio una bolsa grande de dinero a pesar de que el fonógrafo no funcionaba. Para cuando llegaron a casa, encontraron a Barbatos y Castille esperándolos ya que Nefi había invitado a Castille a cenar. Cuando Sagan vio a Barbatos, le dijo que no había sido invitado, pero Barbatos dijo que merecía un descanso después de todo el estrés que había pasado cuidando de Castille. Mientras tanto, las chicas fueron a la cocina para preparar la cena y Castille demostró que no servía para nada en la cocina desde el principio al tirar las cosas por todos lados. Sagan fue a la biblioteca para arreglar el fonógrafo y Barbatos aprovechó la oportunidad para quejarse de que Castille era una idiota torpe. Dijo que tenía tendencia a los accidentes y que no podía descansar bien porque siempre estaba atento a ella. De vuelta en la cocina, Nefi probó un sorbo de la sopa que preparó Castille y casi muere. Sin embargo, se negó a dejarle saber que la sopa sabía peor que mi última relación.
Cuando llegó la hora de la cena, todos se reunieron en el comedor donde Sagan puso música en el fonógrafo que había logrado reparar antes de empezar a comer. Durante la comida, un Barbatos borracho dejó escapar que sabía que Castile tenía un animal de peluche. Castile lo acusó de observarla desde sus sombras, pero él le aseguró que sus estantes de chucherías no eran algo que deseara ver muy a menudo. Cuando las cosas comenzaron a escalar, Sagan lanzó su tenedor a la cabeza de Barbatos, y Nefi le dijo a Castile que Barbatos había sido el que la había traído a ellos cuando ella fue envenenada. Castile intentó agradecerle, pero el imbécil grosero la interrumpió diciendo que no quería su gratitud, lo cual la molestó. Antes de que pudiera estallar, el gramófono empezó a fallar, así que Rafiel fue a apagarlo. Sagan entonces los pidió que actuaran como adultos, así que Barbatos suspiró y comenzó a beber la sopa que Castile preparó. Desafortunadamente se desmayó inmediatamente y fue cuando Castile se dio cuenta de que nunca lo lograría como chef. Más tarde esa noche, mientras Castile y Barbatos dormían, Nefi se unió a Sagan en la sala del trono donde él estaba arreglando el fonógrafo. Cuando volvió a funcionar, Nefi comenzó a cantar una canción que sorprendió a Sagan, pero a él le gustó de todas formas. Luego le pidió que bailara, a lo que ella dijo que sí, pero pronto recordó que él no tenía idea de cómo bailar. Afortunadamente, Rafiel, que los había estado observando junto con Vallefort, se adelantó y se ofreció a enseñarles a bailar. Después de haber bailado un rato, Rafiel se escapó con un Vallefort dormido para que pudieran tener algo de privacidad. Cuando estuvieron solos, continuaron bailando, mirándose a los ojos con todo el amor que no podían expresar con sus bocas. Eso es todo por hoy, chicos. Si les gustan los resúmenes de anime como este, echen un vistazo a este video de aquí.